Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a darle cierre con esta última presentación a el contenido de la unidad 1. Los invito a responder el foro, a desarrollar la tarea y la infografía. Allí en la sección de actividades tienen cada uno de los pasos y recuerden que si no tienen el foro de dudas donde pueden dejar cualquier pregunta o cualquier interrogante o hacer a través de la plataforma cualquier pregunta a través de la mensajería y con gusto pues lo atenderé y haré la orientación necesaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cierre que es la fatiga operacional, el impacto biomecánico de las EPP en ellas. Entonces, primero que nada tenemos que tener en cuenta que la industria minera es reconocida por sus condiciones desafiantes y exigentes físicas y mentalmente. Se enfrenta a un reto constante en la protección y promoción de la salud de su trabajador por este contexto. La fatiga laboral emerge como un factor crítico que afecta tanto a la seguridad como el bienestar del minero o del empleado. La fatiga laboral es más que simplemente sentirse cansado después de una jornada de trabajo. Es un estado físico y mental que resulta de la exposición prolongada al estrés, a la falta de sueño, el trabajo físico extenuante y las condiciones laborales adversas que se da en el entorno minero. Entonces, en la industria minera, donde las operaciones pueden ser muy intensas y continuas, la fatiga laboral o operacional puede manifestarse de varias maneras y traer graves consecuencias para la seguridad o el bienestar del minero o del trabajador. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces comenzamos con una definición que podemos obtener a través de la OTI, donde dice que la fatiga es uno de los riesgos más comunes y menos controlados en la industria, que afecta directamente el juicio, el tiempo de reacción y la vigilancia de los trabajadores, constituyendo un factor casual en un número significativo de incidentes. Se habla de que aproximadamente sobre la superficie minera los vehículos de transporte tienen aproximadamente 14% de accidentabilidad relacionada o asociada a esta fatiga operacional o laboral, como la queramos denominar. Entonces, véanse la importancia que afecta, porque ese índice elevado afecta inmediatamente la rentabilidad del negocio. Nosotros podemos decir que la fatiga operacional en el contexto minero no es solo cansancio, sino es una degradación de las capacidades cognitivas y físicas del empleado, del minero. En esta sección analizaremos cómo el diseño y el peso importante, el peso de las EPP, casco, calzado, vestimenta, aunque cumplen una función protectora, pueden paradójicamente convertirse en un vector de riesgo ergonómico. ¿Se acuerdan aquella palabra que trabajamos en la infografía? Confort. Fíjense cómo el confort, cómo la ergonomía nos afecta en la capacidad de nuestro empleado de desarrollar su trabajo adecuadamente. Nuestro objetivo es gestionar la fatiga inducida por el equipo para asegurar que la última línea de defensa, que lo definimos en nuestra infografía anterior, no sea irónicamente la primera causa de error humano. Se recuerdan que estuvimos conversando en algún momento, creo que en la primera exposición que tuvimos, de que nosotros debemos hacer de que nuestros empleados, nuestros mineros, utilicen correctamente las EPP para garantizar no solamente de seguridad, sino de que no exista un riesgo oculto allí en ellos. ¿El EPP básico es un activo de protección o es un factor de riesgo oculto?
eso es importante que nosotros descifremos esa pregunta. Y aquí vemos que tenemos este primer debate. Riesgo versus el daño, la perspectiva de gestión. En minería, el enfoque debe migrar del riesgo del accidente, baja frecuencia, alta severidad, al riesgo del daño músculo-esquelético de alta frecuencia, severidad media y alta, que genera el ausentismo crónico en nuestros empleados. Eso es importante. Entonces debemos analizar, y eso está asociado a lo que hablábamos en la diapositiva anterior, el peso que tengamos, y que ya lo habíamos conversado en una anterior clase donde hablábamos de ese peso que genera, por decir algo, el casco cuando tenemos la linterna, tenemos la batería, tenemos la protección auditiva. Entonces ese impacto que tenemos allí es importante visualizar eso. Y adicionalmente tenemos el riesgo disergonómico. La ISO 6385 exige que el diseño de trabajo sea compatible con el ser humano. El peso del EPP es el factor que más ignora sistemáticamente este principio y al que acelera la carga física innecesaria y el desgaste biomecánico del empleado. Y si el EPP añade carga, incumple el espíritu de la ergonomía. Y la ergonomía, que está asociada, muchachos, al confort. ¿Y el confort qué significa? Que yo voy a usar correctamente mis EPP. Entonces fíjense lo importante que es llegar a este punto. Seguimos en nuestro próximo video.